buscar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 29, para continuar con la serie de enseñanzas acerca de la primera carta de Juan. ¿A quién? A toda la iglesia, específico a Éfeso, porque Juan de misioneros. Padre, le damos gracias por su palabra y por un día más de culto. Le agradecemos porque ha sido bueno con nosotros, Señor, y nos ha dado todo hasta el día de hoy. Le pedimos que el Espíritu Santo tome el control de esta enseñanza y nos ayude, Señor, a entender lo que usted quiere enseñarnos el día de hoy. Le pedimos, Señor, que bendiga esta enseñanza. Amén. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 29. Hijitos, ya es la última hora, y como oísteis que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no eran de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Os he escrito esto acerca de los que os engañan, y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdad y no falsa, así como os enseñó, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Bien, Primera de Juan. La semana pasada recibimos la antepasada recibimos la introducción de parte de nuestro pastor sobre esta primera carta de Juan a la iglesia en general, en específico a la iglesia de Éfeso. Esta carta se escribió aproximadamente en el año 95 de nuestra era. Juan era más o menos de 95 años, estaba viejo y estaba su cuerpo estaba desgastado. Los romanos le habían tirado aceite hirviendo. Juan estaba desfigurado, estaba en una isla exiliado, encarcelado, haciendo ídolos para la venta. En general, este es el contexto en donde se escribe. Además, recordarán que en este momento la iglesia sufre de persecución de parte del Imperio de Roma. Además, sufre persecución por parte de los famosísimos falsos maestros. Satanás en este momento tiene a la iglesia en pañales, tiene a la iglesia recién nacida. Entonces, ¿qué es lo normal que va a hacer Satanás? Aniquilarla. Se le fue adentro con todo. Persecución física y persecución doctrinal. Entonces la iglesia está sufriendo dos males gravísimos, que no, por decirlo de alguna forma, que no ha sucedido en otro momento en la historia. La iglesia es en este momento atacada por falsos maestros y por Roma. Sabemos que el apóstol Pedro
y el apóstol Pablo escribieron acerca de falsos maestros. También Judas, no Iscariote, eso es Judas. Judas escribió también acerca de los falsos maestros. Pero Juan aquí se ve metido en una cosa más complicada, porque los falsos maestros que combatieron Pablo, Pedro y Judas eran de un corte judaizante. Estos son de otro corte. ¿Cuáles son estos falsos maestros a los que Juan se enfrenta? Son gnósticos, son falsos maestros, gran parte en su mayoría filósofos griegos que se convirtieron al cristianismo, unos de verdad, otros de mentira, pero introdujeron las enseñanzas filosóficas de Aristóteles, de Sócrates, de Platón y de algo que estaba saliendo muy nuevito, por decirlo de alguna forma, que era el gnosticismo. Entonces Juan tiene que combatir esta situación. O sea, tiene que dar a lo que la iglesia le hace falta para combatir y continuar sin nueva Biblia. Es decir, Juan es el último apóstol vivo, es el último líder de la iglesia fuerte, o es el último líder de los primeros que tuvo la iglesia vivo. Por lo tanto, es lo último que Dios le va a decir a la iglesia. Por lo tanto, Juan se esmera con especial cuidado en que cada palabra que él pone sea importantísima. Por eso vemos que la primera de Juan no es una carta sumamente extensa en palabras, pero es sumamente extensa en contenido. Cada palabra que Juan expresa en la primera de Juan y en la segunda de Juan y en la tercera de Juan, cada palabra tiene una idea importante para nosotros. Por eso, para mí, en lo personal, personalmente hablo por mí, para mí primera de Juan es el libro más importante de toda la Biblia, ya que también en él se encuentra para mí el versículo más importante de toda la Biblia, que es el 3:23. Pero bien, entonces Juan, por decirlo de alguna forma, le da a la iglesia una fórmula concentrada de cristianismo. ¿Saben qué es una fórmula concentrada? Tal vez las mamás que compran no sé, alguna fórmula concentrada que compra usted, doña. Yo no compro ninguna. Limpiador. Ok, sí, limpiador, desinfectante. Digamos que usted compra una fórmula concentrada de desinfectante, que es 1 litro, pero usted ese litro lo disuelve en muchísimos litros de agua. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta fórmula concentrada es, digamos, la esencia pura de algo, que de ahí parten otras muchas cosas. Esto es primera de Juan. Primera de Juan es una fórmula concentrada. ¿Qué significa esto? Juan da muchas, en realidad no da muchas ideas, da pocas ideas de las cuales parte todo el cristianismo. Si usted ve primera de Juan, es escrito en un estilo, a ver, díganme ustedes, ya el pastor lo ha dicho, y no solamente el pastor. Juan, ¿en qué estilo es escrito? Antitético. Sí, pero la próxima vez no contestaré, porque siempre hablo. Los demás, sería bueno que participemos para que la lección sea más amena. Es escrito en un estilo antitético. Entonces, las ideas que Juan pone, de ahí parten todo lo que es el cristianismo, pero Juan lo condensa en una pequeña carta, porque es lo último que él va a escribir, lo último que la iglesia va a recibir. Por lo tanto, es muy importante todo lo que debe poner y fácil de comprender. Entonces ya dijimos que el contexto en que Juan escribe esto son gnósticos, persecución de parte de Roma, Jerusalén ya fue destruido, no hay falsos maestros judaizantes, Juan es el único vivo, los falsos maestros que hay son gnósticos y filósofos griegos, y es aquí donde inician las herejías. Existen 18 herejías contra Jesucristo. 3 contra el Padre, pastor. 3. Sí, 3 contra el Padre y 2 contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Y es aquí, entonces Juan tiene que empezar a combatir eso.
¿Cuáles son las claves para entender Primera de Juan? Porque como les digo, es una fórmula concentrada. Entonces uno puede leer algo por encimita y entendió algo, pero resulta ser que ese algo detrás tiene muchísimas cosas. Bueno, lo primero que hay que entender es que es escrito en estilo antitético, es decir, Juan dice una tesis, recuérdenlo eso, que alguien nos lo vuelva a explicar lo que nos explicó el pastor, que no sea Andrés, ya él participó. ¿Qué es el estilo antitético? Pone un ejemplo y pone otra, o sea, siempre pone, por decirle algo, sí, no. Ajá, exacto. Entonces, el estilo antitético, como dice Jaime, es que pone una cosa aquí, pone otra cosa acá. Pone una idea aquí y una contraidea acá. Pone algo, lo que es verdadero aquí y lo contrasta con algo falso acá. Pone algo falso acá y lo refuta con algo verdadero aquí. Estilo antitético. Tesis, antitesis, lo que usted quiere, o lo que Juan quiere que usted entienda, que es la síntesis. ¿Cuál es la segunda clave para entender Primera de Juan? ¿Qué es la esencia o la premisa del cristianismo que Juan tiene que dejar porque ya él va a morir, ya está bien? ¿Cuáles son las palabras claves para entender Primera de Juan? Son dos. A ver, no está Adriana para que nos la diga. Conocer y amor. Permanecer y amor. Las palabras claves para entender Primera de Juan, que como dice Francis Schaeffer, son dos: amor y permanecer. El cristianismo primitivo se caracterizaba por eso. ¿Por qué? Porque por el amor fraternal de los hermanos y porque ellos permanecían en la promesa de la resurrección de los muertos. Palabras secundarias para entender Primera de Juan: para conocer, mandamiento, principio y recibido, con especial énfasis en principio y recibido. Y lo que nos toca hoy ver, que es el 2, 18 al 29, aquí otra idea que hay que entender es el espíritu del anticristo. Vimos en lecciones pasadas sobre la historia de Israel que había un espíritu, el espíritu del anticristo, que quiso siempre destruir Israel. Bien, el espíritu del anticristo también quiere destruir a la iglesia y es el que Juan habla en esta sección. Entonces, el título de la enseñanza hoy es el de el espíritu del anticristo contra el espíritu de Cristo, o el Espíritu Santo, o como Juan dice, la unción. Versículo 20, todas las cosas. Juan dice aquí: pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo y conocéis todas las cosas. Para empezar la enseñanza vamos a resolver este versículo. Juan dice que tenéis la unción. Resulta ser que en la Biblia, cuando se menciona una palabra, es porque es importante. Pero resulta ser que en la Biblia también, cuando se menciona una palabra, pocas veces es por algo. Como por ejemplo, he encontrado nada más, dicho sea de paso, en la siglo XXI viene eso. Hay dos palabras que se repiten poquísimo. Una está en Mateo y en Tito, y otra aquí está en Juan. La primera es palingenesia, o regeneración, o nuevo nacimiento. En la Biblia nada más se encuentra dos veces esa palabra. Y la palabra unción. La palabra unción se encuentra una vez en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento es otra cosa, se refiere a otra cosa. Pero resulta ser que la palabra unción aparece una vez en toda la Biblia, o mejor dicho, en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando una palabra se repite mucho es importante, pero resulta ser que cuando una palabra no se repite y más bien se menciona una o dos veces, es porque Dios eso se lo guarda ¿a quiénes?
como dice el proverbio y el salmo, ¿verdad? La comunión íntima, la comunión íntima con Jehová es con los que le temen. Y uno puede llegar a comprender estas palabras solamente por esa vía. Estas dos palabritas, palingenesia y crisma, regeneración y unción, aparecen poquísimo. ¿Por qué? Porque Dios deja estas palabritas, estas ideas, para quienes le temen, quienes buscan su comunión con Él. Pero hoy vamos a desarrollar un poco esta segunda. La palingenesia ya la hemos desarrollado en lecciones anteriores, hoy vamos a desarrollar un poquito, no mucho, lo que es el crisma. Todas las cosas. Muy bien, vosotros tenéis la unción. ¿A qué se refiere esta unción? El Espíritu Santo. Juan aquí habla del Padre bien separado, del Hijo, y también habla de la unción, que es el Espíritu Santo. Entonces Juan dice, ustedes, la iglesia, tiene el Espíritu Santo de parte del Santo. ¿Quién es el Santo? Cristo. Juan dijo en Apocalipsis, solo tú eres santo, refiriéndose a Jesucristo. Es decir, si leemos esto en otras palabras, ustedes tienen el Espíritu de Cristo. Y es por eso que conocen todas las cosas. Ahora bien, ¿cuáles cosas? ¿Qué es lo que nos viene a revelar el Espíritu Santo de Jesucristo? ¿Qué va a salir el gordo? Ojalá. ¿Qué es lo que le enseña el Espíritu de Cristo a las personas? En primer lugar, que son pecadores. En segundo lugar, que es el arrepentimiento. En tercer lugar, en qué consiste y cómo arrepentirse. En cuarto lugar, bueno, todo lo demás del cristianismo. Entonces Juan aquí les dice esto importante. Ustedes ya saben qué es el nuevo nacimiento, ya saben qué es el cristianismo, porque tienen el Espíritu Santo de Cristo. ¿Por qué les dice esto? Por los falsos maestros gnósticos que se introdujeron en la iglesia. Entonces Juan tiene que partir de ese punto, recordarles lo que ya sabían y no hacerle caso a personas que vienen con nuevas enseñanzas bien locas. Yo tengo algo nuevo. Juan les dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ustedes ya sabían, eso es. Cualquier persona que venga con algo nuevo está mintiendo, porque no hay nada nuevo. Todo ya es conocido y repasado y revisto y revisado. Juan les tiene que hacer esa aclaración. Entonces iniciamos desde el verso 18. Dice, hijitos, ya es la última hora. Bueno, esto Juan lo escribe porque él ya vio el Apocalipsis, entonces ya sabe que la última dispensación es la de la iglesia. Por eso dice, hijitos, ya la última hora. Es decir, hijitos, esta es la última dispensación, que proféticamente es el preámbulo del día de Jehová. Por eso es importante esta primera frase. Hijitos, ya la última hora, ¿por qué? Es la última dispensación, luego viene el día de Jehová. Al día de Jehová le precede la iglesia y el anticristo. Entonces Juan habla del espíritu del anticristo, que es, como les dije anteriormente, es una persona de la Trinidad que en el tiempo de Israel quiso destruir a Israel, ahora quiere destruir a la iglesia. Y sobre esto vamos a observar algo. El espíritu del anticristo, o las personas que estén bajo la influencia del espíritu del anticristo, no permanecen. No permanecen. Memorice esto. Las personas bajo la influencia del espíritu del anticristo no permanecen. Recuerde la enseñanza. El espíritu del anticristo versus el espíritu de Cristo. Y hay algo más interesante. Dice que han surgido. Recuerde las dos palabras claves para entender esta porción de Juan. Recibido, y la palabra clave permanecido, y principio. Entonces Juan dice que los del espíritu del anticristo no permanecen. Además han surgido, no son desde el principio. ¿Qué quiere decir con esto Juan? Estas personas o este espíritu hace que las personas no permanezcan en Jesucristo. Aquí ha habido hermanos que han salido de nuestra congregación. ¿Por qué? Por discrepancias doctrinales. Sí, por discrepancias doctrinales en cuanto a doctrinas mayores, si no me equivoco, pastor. En cuanto a doctrinas mayores, porque aquí muchos hermanos han creído o creen
que la salvación es algo que Cristo me medio da y yo tengo que seguirle añadiendo y tengo que completar la salvación de Jesucristo con todo lo que yo hago. Eso es falso. Entonces, ellos no permanecen en la doctrina de Cristo que es desde el principio, sino que lo que surge, cosas nuevas, se van tras de eso. Entonces observamos que el espíritu del anticristo no es desde el principio, es decir, todo lo nuevo que surge es de parte del anticristo, es de parte de los demonios y no permanece en lo que era, es decir, en la sana doctrina. Entonces esto es lo que Juan dice en estos primeros 2 versículos. Hay un espíritu que es el del anticristo y no es desde el principio. Todas las personas que estén bajo esta influencia no permanecen en Cristo, sino que se van tras cosas nuevas que salen, que son mentiras. Versículo 20 al 21. Ahora habla del Espíritu Santo de Cristo. Dice que los que están con el Espíritu Santo de Cristo permanecen. Y además conocen todas las cosas, conocen la verdad. Entonces, de una parte tenemos a personas que no permanecen y que no son desde el principio, es decir, que surgen, es decir, algo nuevo que salió, se van tras de eso y no permanecen en lo que es desde el principio. Eso es el anticristo. Contra el Espíritu Santo, que son personas que permanecen con lo que es desde el principio porque es la verdad. ¿Qué es lo que es desde el principio? Que Juan insiste mucho en eso, que Jesucristo vino en carne, murió por nosotros, resucitó, fue sepultado, resucitó al tercer día y nos da salvación gratis por medio de la fe en Él y que nos sella con el Espíritu Santo. Eso es lo que es desde el principio. Permanecer en esto es ser de Cristo. Y eso es lo que es desde el principio. Recuerde que Pablo insiste en eso, lo desde el principio. Cualquier cosa que salga nueva no es verdad, es mentira. Ya todo está escrito, ya no hay nada nuevo que agregar, ¿o sí? No, lo que está, está y punto. Verso 22 al 23. Habla ahora sobre el espíritu del anticristo. ¿Qué es este espíritu del anticristo? Dice que aquí niega al Hijo y al Padre. Leamos el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hay 18 herejías contra Jesucristo, contra la persona y contra la obra de Jesucristo, que básicamente es con respecto a esto. ¿Quién es el que niega a Jesús? El que no cree que es Dios, o el que no cree que es hombre, o el que no cree que salva, o el que no cree que es hijo del Padre. En fin, hay 18 herejías que en enero usted va a saber. Entonces, observamos que las personas que niegan al Padre y al Hijo son personas que están bajo el anticristo. ¿Usted conoce personas así? Bueno, los católicos son así. Los católicos niegan al Padre y al Hijo en ciertos sentidos. ¿Quiénes son los que niegan al Hijo? ¿Cuáles son los católicos que niegan al Hijo? Los católicos, como por ejemplo, que niegan al Hijo, son los que creen que Él no da la salvación. Creen en María, por lo tanto, niegan al Hijo. Hay religiones que niegan que Jesucristo sea Dios. Esas religiones que no creen que Jesucristo es Dios, niegan al Hijo, por lo tanto son del anticristo. Todas las personas que no crean en lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo son personas del anticristo, son personas de Satanás, son personas que muy probablemente, por no decir que sí, van a ir al infierno. Juan esto es lo que quiere dar a entender claramente. Como les dije, esto es una fórmula concentrada. Juan da una idea, no simple, sino una idea clara, que de ahí se desprenden las demás. Y esta idea es importante. Los que niegan al Hijo son del anticristo. Punto.
Los que niegan al Hijo son del anticristo. Entonces, todas las personas que no crean que Jesús es Dios son del anticristo. Todas las personas que no crean que Jesús es hombre son del anticristo. Todas las personas que crean que Jesús no da la completa salvación son del anticristo. Todas las personas que no crean que Jesús es el Hijo de Dios son del anticristo. ¿Capta la idea que quiere transmitir Juan? Por eso les dije, es una fórmula concentrada que de aquí nacen todas las demás. Todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y aquí viene el antitesismo, ¿está bien? Aquí viene el antitesismo. Entonces, por una parte, el que niega, pues es del anticristo. Pero el que lo confiesa también tiene al Padre, es de Cristo. Versículo 24 al 26. Aquí habla ahora sobre el Espíritu de Cristo. Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué es lo que Juan insiste que está desde el principio? Ya lo he dicho 1000 veces. Que es lo que Pablo escribió en 1 Corintios 15:3, lo que también escribió en Efesios Pablo, que es que Jesucristo es Dios y vino a traer la salvación. Eso también leamos en 3:23, 1 Juan 3:23. Recuerda que en 1 Juan 1 habla también un mandamiento nuevo que es desde el principio. Bien, ¿cuál es el mandamiento que es desde el principio? 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y aquí es interesante que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué Juan dice aquí que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo? ¿Y por qué no dice crean en lo que Jesucristo vino a hacer? ¿Y por qué dice más bien nombre? ¿Qué significa Jesucristo? ¿Ah? Ahí está. Es decir, el nombrecito Jesús, Jesucristo, significa Dios salva, algo así, ¿verdad? Salvador ungido. Entonces Juan lo que dice, crean que el Hijo de Dios es el Salvador ungido. Eso es lo que es desde el principio. Versículo 27 dice: y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así os enseño, permanecer en Él. Entonces aquí Juan Juan dice que la unción es la que le va a enseñar a la iglesia. Entonces aquí devolvámonos a lo que es los gnósticos y los falsos maestros que entraron en la iglesia a partir del año 90 más o menos, a introducir sus enseñanzas gnósticas. ¿Por qué Juan habla aquí mucho de permanecer en la primera enseñanza? También habla del Espíritu de Cristo y del Anticristo. Porque había una tendencia de estos falsos maestros a introducir cosas nuevas, cosas como Dios me reveló algo nuevo. Resulta ser que en realidad no hay resurrección de muertos, sino que ahora hay que permanecer en el conocimiento porque nos vamos a transformar en energía y vamos a ser parte de todo. Entonces llegaba la gente cristiana y decía, ¿cómo así? ¿Pero qué es esto tan chido? Y se iba con cosas nuevas. O llegaba otro falso maestro y decía, es que la regeneración tiene que efectuarse ya porque según Platón y Aristóteles, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, pero Jesucristo vino para hacer nuestro cuerpo bueno. Entonces el que no permanece en Jesucristo y todavía sigue pecando, no ha recibido a Jesucristo y permanece con el cuerpo malo y va para el infierno de aquí a allá. Entonces Juan tiene que parar esta serie de enseñanzas
nuevas y decirles todo lo nuevo es falso, permanezca en lo que recibió desde el principio. Y todas estas ideas permanecen hoy. Usted puede ver a las iglesias como las asambleas de Dios, que ellos disfrutan enseñarle a sus feligreses que tienen que tener el cuerpo bueno por medio de muchas cosas, porque ellos creen que la materia es mala y el espíritu es bueno. Esas ideas nada más han cambiado de ropa, son las mismas. Estas ideas Juan las combate a lo largo de toda esta carta y dice que entonces todo lo nuevo que ha salido es de parte del anticristo. Hay que permanecer en lo que es desde el principio, que ya Pablo y Juan lo escribieron. Ya leímos el 3:23. Y además estas personas se basaban en algo peculiar, en el conocimiento. Los gnósticos se basaban en el conocimiento, mientras que Juan se basa en una antítesis, que es la unción. Repito, los falsos maestros y los gnósticos se basan en el conocimiento. Juan se basa en la unción. ¿Qué era la unción? El Espíritu Santo. Recuerde que esta palabrita, unción, solo aparece una vez en la Biblia, que es en 1 Juan 2, versículos 20 y 27. Y por eso es que dice unción versus saber todas las cosas. La unción permite saber todas las cosas. Lo que ha surgido no es desde el principio. Saber todas las cosas viene desde el principio. Por lo tanto, la unción, que es desde el principio, permite saber todas las cosas. Por lo tanto, lo que ha surgido no es del principio, por lo tanto no es del Espíritu Santo. Ven un montón de ideas cruzadas. Esto es lo que Juan quiere dar a entender a la iglesia para que eche de su iglesia a los falsos maestros. Por eso dice muy constantemente: permanezca en vosotros, permanece en vosotros, permanece en vosotros. ¿Qué es lo que tiene que permanecer en nosotros? La unción. ¿Puede un cristiano dejar de permanecer en la unción? Sí, el Espíritu Santo va a seguir en nosotros si lo recibimos, ¿verdad? Pero nosotros podemos alejarnos del Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, quédese aquí, que yo voy por otro lado. Juan dice: no contristen al Espíritu Santo. Pablo escribe: no contristéis al Espíritu Santo. Juan lo escribe diferente: permanezcan en el Espíritu Santo. Permanezcan en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El conocimiento en sí no puede enseñar, como los gnósticos pretendían. Leer la Biblia por leerla no enseña nada, ni deja nada. Es la unción, es el Espíritu Santo el que nos enseña y el que nos permite conocer todas las cosas. Hay otra cosa interesante en esta porción de versículos, y está en el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Resulta ser que esta promesa era muy exclusiva del cristianismo. ¿Qué es lo que prometían los gnósticos? ¿Qué es lo que prometían los judaizantes? ¿Y qué es lo que prometían los paganos? Como por ejemplo, algunos judaizantes simplemente prometían no vida eterna, sino un estado de felicidad eterna, no vida. O sea, nosotros hablamos con personas, vamos a trabajar, hacemos cosas, eso digamos es la vida. Y más adelante vamos a seguir parecido pero sin pecado. Habían unos judíos que prometían que no íbamos a seguir viviendo, sino nada más como permanecer como en un estado de que me siento bien y ya, como el nirvana. ¿Ah?
como de sueño, como de que me siento bien, pero no pasa nada. Muchos paganos lo que prometían era otra vida, pero que también iban a morir, como una especie de reencarnación. Y estos gnósticos, ¿qué era lo que venían a traer a la iglesia? No venían a traer la resurrección de los muertos, porque ellos creían lo que creía Aristóteles y Platón, que la carne era mala, por lo tanto iba a dejar de existir. Ellos venían a la iglesia y les decían, vean, es que Jesucristo, como es espíritu puro, que es una herejía contra Jesucristo, nos va a transformar en espíritu puro, en energía, y vamos a vivir como fantasmitas, que eso es mentira. En cambio, Juan dice, Él nos viene a traer la vida eterna. Y como insisto en esto, los cristianos se distinguían por dos cosas: por el amor fraternal que se tenían y por que creían en la resurrección de los muertos. Solo el cristianismo verdadero cree en la resurrección de los muertos. Solo el cristianismo cree en la resurrección de los muertos. Eso es lo que Juan les viene a decir aquí en este versículo: la vida eterna, la resurrección de los muertos. Los dos